Imagina por un momento que retrocedes más de 2000 años en el tiempo. El sol golpea fuerte sobre un terreno polvoriento. El aire está cargado de tensión, de sudor, de miedo. A lo lejos ves avanzar un muro humano. No son campesinos desorganizados, no son mercenarios contratados a la ligera. Son hombres que se mueven como si fueran una sola criatura gigantesca. Cada paso resuena al unísono. Cada escudo encaja perfectamente con el del compañero. Cada orden dada por el centurión se ejecuta sin dudar. Ante ti no ves simples soldados, ves la fuerza más temida del mundo antiguo, las legiones romanas. Roma no se convirtió en un imperio por casualidad, no fue solo cuestión de suerte ni de buenas tierras, fue gracias a su ejército, un ejército que no solo sabía luchar, sino que también sabía aprender, adaptarse y reinventarse. Porque el ejército romano nunca fue estático, siempre estuvo en constante transformación. En este viaje vamos a recorrer esa evolución, desde los primeros tiempos, cuando Roma apenas era una pequeña ciudad que luchaba por sobrevivir, hasta convertirse en la máquina militar más disciplinada y organizada de la historia. Hoy hablaremos de cómo las legiones pasaron de luchar en manípulos, pequeñas unidades flexibles formadas por campesinos armados, hasta transformarse en cohortes, el núcleo del ejército profesional que conquistó medio mundo. Y lo haremos de una forma clara, sin perdernos en tecnicismos, para que podamos entender cómo funciona todo esto. Y, sobre todo, para que podamos sentir lo que significaba estar allí, en medio de esa máquina de guerra. Así que ponte cómodo porque lo que vas a escuchar no es solo una historia militar, es la historia de cómo Roma convirtió la disciplina, la estrategia y la organización en sus armas más letales. Para entender cómo luchaban las legiones, primero tenemos que viajar atrás, mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio. Tenemos que imaginar a Roma cuando todavía era poco más que una aldea grande, rodeada de enemigos por todas partes. Allí, en el corazón de Italia, en un paisaje de colinas y valles, vivía un pueblo de agricultores y pastores. Sus vidas eran duras y su supervivencia dependía no solo de trabajar la tierra, sino también de defenderla, porque Roma, en sus orígenes, era una ciudad sitiada por rivales, etruscos al norte, sabinos y latinos en los alrededores, samnitas en las montañas y más allá, griegos instalados en el sur de Italia. Los primeros ejércitos romanos no eran profesionales, eran una milicia ciudadana. Eso significaba que cada hombre libre, con ciertas propiedades, tenía la obligación de luchar cuando Roma lo necesitaba. No había un sueldo, no había entrenamiento continuo, eras campesino durante la mayor parte del año y cuando sonaba la alarma te convertías en soldado. Imagina esto, estás trabajando tu campo, arando la tierra, cuando de repente llegan las noticias de que un pueblo vecino ha atacado. El Senado convoca a los ciudadanos y tú, junto a tus vecinos, recoges tus armas y te presentas para formar parte del ejército. Pero claro, no todos podían armarse igual. Los más ricos podían permitirse una coraza metálica, un buen casco y una espada de calidad. Los más pobres apenas llevaban una lanza y un escudo de madera. El ejército de la Roma primitiva era, en realidad, un reflejo de su sociedad, dividido por clases, desigualdad e improvisado. Roma no vivía aislada, desde muy pronto aprendió de sus vecinos, los etruscos, que dominaban gran parte del centro de Italia. Les enseñaron rituales militares, formas de mando y hasta símbolos de poder, como los fasces, esos haces de varas con un hacha en el centro que representaban la autoridad. Y de los griegos, Roma aprendió algo aún más importante, la falange oplítica. La falange era una formación de soldados con lanzas largas y grandes escudos que luchaban hombro con hombro, una auténtica muralla romana. Para un pueblo joven como Roma, aquello era impresionante, ver cómo los griegos luchaban unidos sin dejar huecos, creando una fuerza casi impenetrable. Roma adoptó este modelo, pero pronto descubriría que no era suficiente. La falange funcionaba muy bien en terrenos llanos, como los campos de Grecia, pero Italia era distinta. Colinas, bosques, valles estrechos, allí una formación rígida como la falange se volvería torpe, vulnerable. Fue entonces cuando Roma entendió que necesitaba algo más flexible, algo que pudiera adaptarse a cualquier terreno, y así nacería, poco a poco, el sistema manipular. Pero antes de llegar al manípulo, volvamos un momento a esa Roma primitiva. Los ciudadanos se organizaban en centurias, unidades de unos 100 hombres, aunque el número podía variar. Cada centuria estaba formada por gente con un nivel económico parecido, porque el armamento dependía de la riqueza. Los más pobres ni siquiera eran soldados de primera línea, se usaban como honderos, arqueros o tropas ligeras. Roma, en aquel tiempo, no pensaba en conquistar el mundo. Su objetivo era sobrevivir, defenderse de ataques, resistir invasiones, mantener sus campos seguros. Sin embargo, esa constante amenaza forjó un carácter único en los romanos, el de un pueblo que entendía la guerra no como una aventura, sino como una necesidad diaria. Para un romano de aquellos siglos, luchar no era algo extraordinario, era parte de su deber como ciudadano. Y aquí viene algo curioso, los romanos, a diferencia de muchos otros pueblos, tenían una mentalidad práctica, no se aferraban ciegamente a una forma de luchar. Si algo no funcionaba, lo cambiaban. Si veían una táctica mejor en otro pueblo, la copiaban sin complejos. Esa capacidad de adaptación sería una de las grandes claves de su éxito militar. Todo este proceso de evolución militar se aceleró con un enemigo en particular, los samnitas. Los samnitas eran un pueblo montañés que habitaba en el centro sur de Italia.
Eran guerreros feroces, acostumbrados a pelear en terrenos difíciles, emboscando y atacando desde colinas y bosques. Cuando Roma se enfrentó a ellos, la falange hoplítica demostró ser un desastre. Imagínate a filas enteras de soldados intentando maniobrar con sus lanzas largas en un paso montañoso estrecho. Era como intentar mover un sofá enorme por un pasillo diminuto, torpe, lento y frustrante. Los samnitas aprovecharon eso una y otra vez. Emboscaban, se movían rápido, desaparecían en las colinas y Roma aprendió. En lugar de rendirse, decidió cambiar su forma de luchar, y fue así como apareció el sistema manipular, mucho más flexible y mejor adaptado al terreno italiano. Hasta aquí hemos visto cómo Roma pasó de ser una milicia campesina con influencias griegas y etruscas a darse cuenta de que necesitaba algo diferente. Ahora nos adentraremos en detalle en ese nuevo sistema, los manípulos. Hablaremos de cómo se organizaban, de cómo funcionaban en batalla y de por qué se convirtieron en una de las armas más formidables de la Roma republicana. Porque si el nacimiento del ejército romano fue el primer paso, el sistema manipular fue la chispa que encendió la máquina de guerra más famosa de la historia. Después de las guerras contra los samnitas, Roma entendió que la falange griega no servía en Italia. Necesitaba un ejército que pudiera moverse con rapidez, adaptarse al terreno y resistir largas campañas. Así nació el sistema manipular. Un manipulus era una pequeña unidad de unos 120 hombres. Piensa en ellos como un bloque flexible, no eran tan grandes como una falange, pero juntos podían formar una legión muy sólida. La legión manipular se organizaba en 3 líneas principales, cada una con un tipo de soldado. Astati, los más jóvenes e inexpertos, iban al frente con un armamento más ligero. Príncipes, soldados en la flor de la vida, bien armados y con experiencia, eran la fuerza principal. Triari, veteranos curtidos, luchaban en la última línea como una reserva de emergencia. De ahí viene el dicho romano, res ad triarios venit, hemos llegado a los triarios, usado cuando una situación era desesperada. Este sistema permitía luchar de forma escalonada. Primero entraban los astati, si no podían con el enemigo, se retiraban y avanzaban los príncipes. Y si la cosa se ponía fea, los triari daban el golpe final. La ventaja era clara, el enemigo se cansaba de enfrentarse a oleadas frescas, mientras Roma mantenía la cohesión. Una batalla donde esto se vio muy bien fue la de Sentino, en el 295 a.C., durante las guerras samnitas. Roma se enfrentó a un ejército combinado de galos, samnitas y etruscos. Gracias a la flexibilidad de los manípulos, los romanos pudieron resistir y reorganizarse mientras el enemigo se agotaba. Fue una victoria clave que consolidó este sistema. Pero el manípulo no solo era útil en batalla, también permitía que las legiones marcharan de forma ordenada, que levantaran campamentos cada noche y que tuvieran disciplina absoluta. La clave del éxito romano empezaba a mostrarse: organización, disciplina y la capacidad de luchar en equipo. Hemos visto cómo funcionaba el sistema manipular en el campo de batalla, pero ¿qué pasaba entre las guerras? ¿Cómo era la vida de esos hombres que componían las legiones? Lo primero que hay que entender es que un legionario no era un soldado profesional en esta época. La mayoría eran campesinos. La guerra formaba parte de sus obligaciones como ciudadanos. Cuando Roma los necesitaba, dejaban el arado, cogían sus armas y marchaban. Y cuando la campaña terminaba, volvían al campo a recoger la cosecha. Pero eso no significa que fuera una vida sencilla, todo lo contrario. Cada jornada de marcha podía ser de 25 a 30 kilómetros cargando equipo, y no era poca cosa. Escudo, lanza, espada, provisiones, estacas de madera para levantar el campamento, todo a la espalda. Al final de cada día no había descanso inmediato. Antes de comer o dormir, cada legión debía levantar un campamento fortificado, con fosos, empalizadas y torres improvisadas. Se hacía siempre, aunque solo fueran a pasar una noche. La obsesión romana por la seguridad era total. Imagina el cansancio. Después de horas de marcha, lo primero era ponerse a cavar zanjas y clavar estacas. Solo cuando el campamento estaba listo podían encender fuegos, preparar la comida y descansar. El legionario romano estaba entrenado para resistir y obedecer, prácticamente diariamente con armas de madera que pesaban el doble que las reales, para fortalecer brazos y reflejos. Corrían, hacían ejercicios de formación, lanzaban el pilum una y otra vez, y la disciplina era férrea. Los centuriones no toleraban la desobediencia ni la cobardía. Un error podía costarte un castigo brutal. El más temido era el decimatio. Si una unidad mostraba cobardía, se sorteaba a 1 de cada 10 hombres para ser ejecutado por sus propios compañeros. Un castigo terrible, pero que aseguraba la lealtad absoluta. En esta etapa, la paga era más simbólica que real. La mayoría de los legionarios luchaban por deber cívico y por el botín que pudiera caer tras una victoria. Ganar una batalla podía significar oro, esclavos o tierras. Eso sí, siempre bajo el control del Estado romano. Podemos imaginar que muchos legionarios veían la guerra como una carga. Tenían familias que cuidar, campos que trabajar, pero también existía un enorme sentido de orgullo. Luchar por Roma era luchar por tu ciudad, por tu gente, por tu futuro. El ejército era una escuela de disciplina y resistencia, y ese espíritu, ciudadano-soldado, fue lo que permitió a Roma sobrevivir y expandirse en sus primeros siglos. Para ponerlo en contexto, durante la Segunda Guerra Samnita, en la famosa derrota de las Orcas Caudinas, los romanos fueron humillados y obligados a rendirse sin luchar.
Aquella experiencia marcó a toda una generación de legionarios, y lejos de rendirse, Roma aprendió, endureció su disciplina y se juró no volver a pasar por algo así. Ese espíritu de resistencia, alimentado por la vida dura del legionario, fue lo que convirtió a Roma en una potencia imparable. Así vivían los legionarios en el sistema manipular, campesinos convertidos en soldados, duros, disciplinados y dispuestos a luchar por Roma. Pero todo esto cambiaría, porque en la llegada de los enemigos más poderosos, como Cartago, Roma se vería obligada a reformar por completo su ejército. Y ahí entramos en el siguiente paso de nuestra historia, el nacimiento de la cohorte. Roma no se detuvo con el sistema manipular. Era efectivo, sí, pero la historia de Roma es una historia de adaptación constante. Cada nuevo enemigo obligaba a cambiar, a mejorar y a reinventarse. El ejemplo más claro de sus límites fue la batalla de Canas en el 216 a.C. Aníbal, el gran general cartaginés, rodeó y aniquiló a una fuerza romana gigantesca. Nunca Roma sufrió una derrota tan devastadora. Y aunque Roma sobrevivió a Aníbal, aquel desastre dejó claro que la flexibilidad de los manípulos no siempre era suficiente. Roma necesitaba más cohesión, más control. Con el tiempo, y especialmente gracias a Cayo Mario, en el siglo II a.C., Roma reformó su ejército por completo. El manípulo dio paso a la cohorte, una unidad más grande, de unos 480 hombres. 10 cohortes formaban una legión. La idea era simple: menos fragmentación, más solidez. Pero las reformas de Mario fueron mucho más allá. Eliminó la división entre Astati, príncipes y Triari. Todos los legionarios pasaron a estar armados y entrenados de forma similar. El ejército dejó de ser una milicia de campesinos. Ahora era profesional. Cualquier ciudadano, incluso los más pobres, podía alistarse. Cada legionario cargaba su propio equipo completo, lo que le dio el apodo de Muli Mariani, las mulas de Mario. Por primera vez, Roma tenía un ejército permanente, entrenado todo el año, leal a sus generales y capaz de enfrentarse a cualquier enemigo. El nuevo modelo alcanzó su máximo esplendor con Julio César. Sus legiones en la Guerra de las Galias demostraron la eficacia de las cohortes, disciplinadas, móviles y capaces de ejecutar construcciones militares impresionantes mientras combatían. El ejemplo más famoso fue la batalla de Alesia, en el 52 a.C. César rodeó la ciudad fortificada de Vercingetorix, construyendo kilómetros de murallas y fortificaciones dobles. Por dentro, mantenía sitiado al enemigo, por fuera resistía los ataques de ejércitos galos que intentaban liberar la ciudad. Las cohortes resistieron por todas partes, firmes, coordinadas, como una máquina de guerra perfecta. El resultado fue la caída definitiva de la Galia bajo el control romano. Las cohortes no solo eran más sólidas que los manípulos, también eran versátiles. Podían desplegarse en línea para resistir, formar un testudo, la famosa tortuga de escudos, perfecta contra flechas y proyectiles, o avanzar en cuña para romper al enemigo. En cada formación, la disciplina era absoluta. Lo más importante no era la fuerza individual, sino la capacidad de luchar como una sola entidad. Con el tiempo, bajo Augusto y los emperadores posteriores, las cohortes siguieron siendo la base del ejército. Ahora las legiones ya no eran fuerzas temporales, sino guarniciones permanentes, instaladas en fronteras como el Rin, el Danubio o el desierto oriental. Cada campamento era casi una ciudad, con murallas, talleres, almacenes y hospitales. Las legiones no solo luchaban, también construían caminos, acueductos y fortalezas. Eran el músculo militar y al mismo tiempo el motor de la expansión romana. Roma conquistó medio mundo no solo con el gladius, el pilum o la testudo. Lo hizo gracias a su capacidad de adaptación. Pasó de ser una milicia de campesinos a convertirse en un ejército profesional, organizado en cohortes que podían enfrentarse a cualquier enemigo. La lección que Roma nos deja es clara. La fuerza bruta gana batallas, pero la organización, la disciplina y la inteligencia son los que ganan guerras. Por eso, siglos después de la caída del imperio, seguimos hablando de las legiones como el arquetipo del ejército perfecto. Así luchaban las legiones romanas, desde los campesinos organizados en manípulos hasta los soldados profesionales de las cohortes. Una evolución constante que convirtió a Roma en la dueña del Mediterráneo y en el mayor imperio de la antigüedad. Y aunque aquel imperio cayó, la sombra de sus legiones sigue viva en nuestra memoria, porque dondequiera que marchaban dejaban huella, una huella que aún hoy sigue marcando la historia de la guerra y la historia de la humanidad.